Ok. Entonces la estrategia 2 es la más adecuada, estaría en la figura. Sería doblar cuando sea igual. O sea, ese algoritmo lo mantenemos. Pero encogemos a la mitad, pero cuando n sea menor que el espacio vacío entre 2, el alfa entre 2. Eso a los efectos es a un cuarto. Cuando de verdad sea tanto el espacio vacío que sea justificable encoger la estructura. Entonces, en vez de hacerlo exactamente a la mitad, lo vamos a hacer cuando lo que me quedo es un cuarto. Y cuando lo que me queda es un cuarto, que ya tenga 3/4 vacío, entonces ahí sí encoge. Y eso hace entonces que se comporte mejor. Entonces, la eliminación del último debe reiniciar las condiciones iniciales que dijimos, que la condición inicial es que los dos son 0, porque está vacío, y el alfa es 1. Alfa va a ser igual entonces a n sobre max, ¿verdad? Es decir, al size sobre, perdón, al num sobre el size, y siempre se tiene que el n es igual a alfa por el máximo. Entonces, aquí les recuerdo otra vez el cambio, y es la función potencial, entonces tendría dos partes. Sería igual a 2 veces la que vimos, el número de elementos en la tabla, menos el tamaño de las ranuras, si el alfa t es mayor o igual que 1 medio. En ese momento, duplico, ¿ok? Y si no, el tamaño de las ranuras de la tabla entre 2 menos el número de elementos si alfa es menor que 1 medio. Entonces la función quedaría de esta manera. Esto aquí no varía porque eso es el arranque de la tabla, ¿ok? Entonces ella se duplica en 2, llega a 4, este estado se mantiene. Cuando se empieza a crecer, porque el tamaño lo amerita, por ejemplo aquí, ¿verdad? Ella duplica su tamaño, pero si no vino una sola inserción y luego vinieron las eliminaciones. Fíjense que en el algoritmo de inserción le da que el n es igual al max, ¿verdad? El n es igual al max y duplica el tamaño. El max se duplica, ¿ok? Absorbió la inserción, pero inmediatamente vino un conjunto de eliminaciones. ¿Qué pasa si vienen inserciones? Pues no hay problema porque está absorbiendo por el tamaño es íntegro. Pero si este es el caso, esta figura tiene inserciones, eliminaciones, y toca el 8, no pasa nada. No la encoge. ¿Ok? Eliminaciones es aquí, ¿verdad? Cuando es menor que 8, que el alfa va a ser un cuarto del utilizado, es decir, que 3/4 está perdido. Para soportar eso, entonces ocurre el encogimiento y le encoge la mitad. No es que encoge hasta acá, sino que encoge la mitad. ¿Sí lo ven? Y ahí se mantiene. Si vienen inserciones, están absorbidas porque el tamaño es este, ¿verdad? Vienen eliminaciones y vuelve a ocurrir en este punto que hay solamente un cuarto ocupado, entonces él baja la mitad a 8. Y ahí pueden haber una inserción, una eliminación, varias inserciones son absorbidas, y cuando elimina, tiene que llegar un momento en que detecte que está vacío, y entonces en ese momento toma la condición inicial. ¿Pregunta? Entonces, se mantiene la política de duplicar el tamaño, de bajar a la mitad cuando encoge, pero no baja a la mitad porque la mitad es la que acaba de ocurrir y esa es la que va a disparar el encogimiento, sino que dispara el encogimiento es que los 3/4 de estos estén libres, pero no va a bajar hasta acá, sino que va a bajar la mitad. De tal manera que siempre va a haber un espacio que no está siendo utilizado. Eso es verdad. Es decir, se va a comportar como
las tablas H, cuando las teníamos implementadas como tablas H, había un espacio que estaba siendo utilizado. Igual, entonces ese factor es el que nosotros queremos mantener acotado. Por lo tanto, si las secuencias de n inserciones y eliminaciones combinadas, el costo de la operación I, ¿verdad?, va a ser C sub I, y el costo amortizado con respecto a la función potencial, ese sombrerito. Sea num sub I, n, luego de la operación I igual para psi, para phi, exacto. Entonces al inicio yo tengo que el número de operaciones, ¿verdad?, el número de elementos, perdón, en el estado 0, el tamaño de la tabla en el estado 0, la función potencial en 0 y el alfa, que antes no lo habíamos considerado en la inserción porque no estaba en juego su valor, en este caso sí, porque es el que nos va a indicar cuándo tenemos que eliminar. En el caso de la inserción se dobla el tamaño, es cuando n es igual a m, a más, es decir, cuando el num sub i es igual al psi sub i. Pero en el caso de la eliminación no, la eliminación está dependiendo de qué porcentaje de alfa es el que está siendo utilizado. Entonces la función, el costo se mantiene, ¿verdad?, la misma fórmula, lo sustituimos la función potencial en el estado I, en el estado I-1, y resolvemos esto y vamos a ver que sigue siendo 3. Sigue siendo 3, está acotado, pero con esa política para encoger. Yo creo que no le falta. Entonces, para las eliminaciones, si alfa de I del estado anterior es menor que un medio, no vamos a encoger, ¿ok? No contraer. Por lo tanto, ¿qué fue lo que aparece? Se aparece el estado allá en el tamaño máximo en 32 y ella sigue disminuyendo y ella no baja hasta que no consigue la contracción. Entonces, si alfa del estado anterior es menor que un medio y hay contracción, ¿verdad?, entonces el tamaño va a ser la mitad, porque yo puse aquí, la mitad va a ser esto que está aquí, ¿ok? Y la función entonces va a estar acotada con el 1. Quiere decir que cuando usted insertó, pagó 3, dijimos. Uno por él, el otro, aquí, cuando hay una eliminación, cuando no hay contracción, pero hay movimiento, y el otro va a quedar para cuando haya la contracción. Entonces ahí sí va a estar acotado. Los 3 va a tener sentido porque van a ver no va a estar esa secuencia encoge y expande sin acotamiento. Entonces, para la iésima eliminación con alfa sub i menos 1 mayor o igual que un medio, el C, que es el costo amortizado, está acotado y podemos decir entonces que las operaciones en la tabla dinámica van a ser point. Entonces, la forma de implementación de Java, imagino que es, ¿okay?, porque por algo han debido ser el análisis. Quiere decir, cuando trabajo arreglos dinámicos en Java, él va a crecer el doble siempre y se va a encoger solamente cuando tenga 3/4 vacíos de espacio. Es decir, que las eliminaciones, por lo general, si ustedes se ponen a ver, ya vieron materias conmigo, por ejemplo, en base de datos, las eliminaciones siempre se hacen cuando ya no hay otro recurso, incluso en los sistemas operativos, el compactador de discos, por eso. O sea, siempre la eliminación lleva un peso que se deja cuando ya no hay otra salida. Entonces, cuando ya la máquina uno la ve lenta y dice, ay, tengo que disparar, voy a prenderla y le pongo la noche a que le fragmente el disco. ¿Por qué? Porque normalmente esa operación no se hace dinámicamente. Porque el costo entonces sería que a veces uno está trabajando y tendríamos que parar porque ella está desfragmentando. No, normalmente no la tenemos que se dispare solo. Entonces igual, en el caso de la tabla dinámica, pues va a pasar. ¿Preguntas? Yo creo que terminamos. Entonces
Entonces nos queda mañana ver el capítulo de diseño.